está bien», gritó alegremente Zosímov, saludando a los que acababan de entrar. Había llegado hacía unos 10 minutos y se había sentado en un extremo del sofá como el día anterior. Raskolnikov estaba en el otro extremo completamente vestido y hasta cuidadosamente lavado y peinado, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. La habitación se llenó de gente, pero Nastasia se las arregló para poder entrar siguiendo a los visitantes y se puso a escuchar. En efecto, Raskolnikov estaba casi del todo bien, sobre todo en comparación con el día anterior, aunque muy pálido, distraído y taciturno. Su aspecto hacía pensar en una persona herida o aquejada de algún dolor físico muy intenso. Tenía las cejas contraídas, los labios apretados y los ojos brillantes. Hablaba poco y de mala gana, como si le costara un gran esfuerzo o como si cumpliera alguna obligación, y de vez en cuando se traducía cierta zozobra en sus movimientos. No le faltaba más que algún vendaje o algún trozo de tafetán para que su parecido fuese total con un hombre al que, por ejemplo, le madura un tumor, se ha herido la mano o sufre algo por el estilo. Sin embargo, aquel rostro sombrío y pálido se iluminó por un instante, como tocado por un rayo de luz, cuando entraron la madre y la hermana. Pero ello solo sirvió para añadir a la expresión del semblante una especie de tormento más concentrado en lugar de la melancólica dispersión anterior. La expresión luminosa se apagó pronto y el tormento quedó. Y Zosímov, que observaba y estudiaba a su paciente con el ardor juvenil del médico que da los primeros pasos en el ejercicio de su profesión, notó muy sorprendido en Raskolnikov, en vez de alegría por la llegada de su madre y de su hermana, una penosa y encubierta decisión de soportar durante 1 hora o más una tortura inevitable. Vio luego que casi todas las palabras de la conversación que siguió parecían rozar y enconar alguna herida del paciente, pero al mismo tiempo se hizo cruces de la manera que Raskolnikov sabía dominarse y disimular sus sentimientos, mientras que el día anterior se ponía furioso por una palabra cualquiera, como un monomaníaco. «Sí, yo mismo veo que estoy casi bien del todo», dijo Raskolnikov besando, afable, a su madre y a su hermana, con lo que Pulqueria Alexandrovna se puso radiante. «Y no lo digo ya como lo decía ayer», añadió dirigiéndose a Razumijin y estrechándole amigablemente la mano. «Hasta me he sorprendido al encontrarle hoy en tan buen estado», empezó a decir Zosímov, muy contento de que hubieran llegado Razumijin y las 2 damas, pues en 10 minutos había tenido tiempo de perder el hilo de la conversación con su enfermo. «Si la cosa sigue así, dentro de 3 o 4 días se encontrará exactamente como antes, o sea como hace 1 mes o 2, o quizá 3, pues esto empezó y se preparó desde lejos, Reconozca ahora que quizá usted mismo ha tenido la culpa, ¿no?», añadió con prudente sonrisa, como si temiera aún irritarle con alguna cosa. «Es muy posible», contestó fríamente Raskolnikov. «Lo digo», prosiguió Zosímov satisfecho, «porque su restablecimiento total depende casi exclusivamente de usted mismo. Ahora que es posible conversar con usted,
quisiera imbuirle la idea de que es necesario eliminar las causas iniciales o las causas que se hallan en la raíz del mal y que lo han engendrado. Si lo hace así, acabará de curar, si no, aún podría ser peor. Yo no sé cuáles son esas causas iniciales, pero usted debe conocerlas, porque es persona inteligente y no hay duda de que se ha observado a sí mismo. A mí me parece que el comienzo de su perturbación coincide en parte con su salida de la universidad. Usted no puede estar desocupado, y por eso creo que le será de gran ayuda trabajar y hacer cuanto pueda para alcanzar el objetivo que se señale. Sí, tiene usted razón. Verá, pronto ingresaré en la universidad y entonces todo marchará sobre ruedas. Zosímov, que había empezado a dar aquellos prudentes consejos en parte pensando impresionar a las damas, se quedó naturalmente algo perplejo cuando, al acabar su discurso, percibió en el rostro de su paciente una sonrisa burlona. No fue más que un instante. Pulqueria Alexandrovna se puso a dar las gracias a Zosímov, en particular por la visita que les había hecho por la noche en sus aposentos. «¿Cómo? ¿Fue a veros por la noche?», preguntó Raskolnikov con cierta inquietud. «¿Tampoco habéis dormido después del viaje?». «Bah, Rodia, fue antes de las 2. En casa, Dunia y yo nunca nos acostábamos antes de esa hora». «Tampoco sé cómo manifestarle mi agradecimiento», prosiguió Raskolnikov, poniéndose de pronto sombrío y bajando la mirada. «Dejando aparte la cuestión de dinero, perdone que lo recuerde», añadió dirigiéndose a Zosímov. «No puedo comprender qué me ha hecho merecedor de la particular atención que me dispensa. Sencillamente no lo comprendo y me resulta incluso penoso no comprenderlo. Se lo confieso con sinceridad». «No se preocupe usted», dijo Zosímov riéndose con cierta afectación. «Suponga que es mi primer paciente. El médico que empieza a ejercer estima a sus primeros pacientes como si fueran hijos propios. Hay médicos que casi llegan a enamorarse de ellos. Yo no puedo aún afirmar que tengo muchos pacientes». «Nada digo de ese», añadió Raskolnikov señalando a Razumijin, que de mí solo ha recibido insultos y quebraderos de cabeza. «Es mentira. Estás hoy sentimental», gritó Razumijin. Si hubiera sido más sagaz, se habría dado cuenta de que no se trataba de ningún estado de ánimo sentimental, sino de algo muy distinto. Lo percibió, empero, Avdotya Romanovna, que observaba atenta e inquieta a su hermano. «De usted, mamá, no me atrevo ni a hablar», prosiguió Raskolnikov como si recitara una lección aprendida de memoria desde la mañana. «Solo hoy he podido hacerme cargo de lo mucho que ayer debieron de sufrir esperando mi regreso». Después de haber dicho estas palabras, de súbito, callado y con una sonrisa, tendió la mano a su hermana. Pero aquella vez se reflejó en su sonrisa un sentimiento auténtico, no fingido. Dunia, contenta y agradecida, estrechó cálidamente la mano que le tendían. Por vez primera se dirigía a ella después de la escena del día anterior. El rostro de la madre se iluminó de gozo y felicidad ante la reconciliación definitiva y muda de los hermanos.
Por esto le quiero yo, murmuró Razumijin con su inclinación a exagerar, moviéndose enérgicamente en su silla. Tiene un modo de conducirse. Qué bien le sale todo, pensaba la madre. Qué impulsos más nobles los suyos. Con qué delicadeza y con qué sencillez ha puesto fin a la desagradable situación de ayer con su hermana. Le ha bastado tender la mano en un momento como este y mirarla con afecto. Qué hermosos ojos tiene y qué magnífico su semblante. Es más hermoso incluso que Dunieska. Pero, Dios mío, qué traje el suyo, qué mal vestido va. Es horrible. Hasta Vasia, el mozo de la tienda de Afanasy Ivanovich, viste mejor. Me arrojaría a sus brazos, sí, le estrecharía entre los míos y me pondría a llorar. Pero tengo miedo. Qué extraño es, Dios mío. Habla con dulzura, sí, pero tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Ah, Rodia, dijo súbitamente, apresurándose a responder a la observación de su hijo. No puedes imaginar cuán desgraciadas nos sentimos Dunia y yo ayer. Ahora que todo ha pasado y volvemos a ser felices, te lo puedo contar. Figúrate que venimos corriendo aquí poco menos que directamente del vagón para abrazarte. Y esa mujer... Ah, sí, aquí está. Buenos días, Nastasia. De pronto Nastasia nos dice que estás enfermo, que guardabas cama, con fiebre, que acababas de escabullirte a la calle, que delirabas y que te estaban buscando. No puedes imaginar cuál fue nuestra angustia. Enseguida recordé la trágica muerte del teniente Potanchikov. Tú no lo recuerdas, Rodia, conocido nuestro y amigo de nuestro padre. También huyó a la calle con fiebre y delirando y se cayó a un pozo. No lo pudieron sacar hasta el día siguiente. Nosotras, naturalmente, aún lo veíamos todo más negro. Pensamos correr en busca de Piotr Petrovich para que con su ayuda, pues estábamos solas, completamente solas, añadió con voz lastimera. De súbito se quedó cortada, recordando que todavía era bastante peligroso hablar de Piotr Petrovich, a pesar de que volvemos a ser todos completamente felices. Sí, todo eso naturalmente es muy lamentable, balbuceó en respuesta Raskolnikov, pero con tal aspecto de persona distraída y casi indiferente que Dunieska le miró perpleja. ¿Qué quería decir? Continuó haciendo un esfuerzo para recordar. Ah, sí, por favor, mamá, y tú también, Dunieska, no creáis que esperaba a que vinierais antes de ir a veros hoy. Pero, ¿qué cosas tienes, Rodia?, exclamó Pulcheria Alexandrovna también sorprendida. ¿Qué le pasa? ¿Habla con nosotras por cumplir con una obligación o qué? Pensó Dunieska. Hace las paces, pide perdón exactamente como si estuviera cumpliendo alguna formalidad o recitara una lección aprendida de memoria. Tan pronto como me he despertado quería ir a veros, pero me ha entretenido la ropa. Ayer me olvidé de decirle a ella, Anastasia, que lavara unas manchas de sangre. Hace un momento que he acabado de vestirme. ¿Unas manchas de sangre? ¿Qué sangre?, preguntó alarmada Pulcheria Alexandrovna.
Nada, no se preocupe. Ayer, cuando iba por la calle delirando un poco, me encontré con un hombre al que acababan de atropellar, un funcionario. ¿Delirabas? Si lo recuerdas todo, dijo Razumихин interrumpiéndole. Es cierto, contestó Raskolnikov como si lo hiciera con singular concentración. Lo recuerdo todo, hasta los más pequeños detalles, pero es curioso. No puedo interpretar bien por qué hice esto o aquello, por qué fui a un sitio o a otro, y por qué dije tal cosa o la otra. Este es un fenómeno muy conocido, terció Zosimov. A veces se ejecuta un acto con gran maestría y habilidad sin igual, pero se halla alterada la dirección de las acciones. Su raíz, que depende de distintas impresiones morbosas. Es como si se soñara. Quizá es lo mejor que me tenga casi por loco, pensó Raskolnikov. Me parece que eso le puede ocurrir también a una persona sana, dijo Dunieshka mirando inquieta a Zosimov. La observación es bastante justa, contestó este último. En ese sentido, todos nosotros, con mucha frecuencia, somos casi como dementes, aunque con la pequeña diferencia de que los enfermos están algo más perturbados que nosotros, por lo cual es necesario distinguir la línea divisoria. Pero es verdad que el hombre armónico casi no existe. Se encontrará uno por cada docena y quizá por cada centena de mil, y aún en ejemplares bastante débiles. Al oír la palabra perturbados, que empleó por descuido Zosimov al hablar de su tema preferido, todos fruncieron el ceño. Raskolnikov permanecía sentado como si no prestara atención a nada, pensativo y con una extraña sonrisa en los pálidos labios. Continuaba meditando algo. Bueno, pero ¿qué contabas de un hombre aplastado? Te he interrumpido, se apresuró a decir Razumихин. ¿Qué? Exclamó Raskolnikov como si despertara. Sí, pues que me manché de sangre cuando ayudé a trasladarlo a su domicilio. A propósito, mamá, ayer hice una cosa imperdonable. Verdaderamente había perdido la cabeza. Di ayer todo el dinero que me enviasteis a su mujer para el entierro. Ahora es viuda, está tísica, da pena, con 3 pequeñuelos huérfanos, hambrientos. En la casa no tienen ni un mendrugo de pan. Aún hay una hija. Quizá vosotras mismas lo habríais dado si hubierais visto. Pero reconozco que no tenía yo ningún derecho a hacerlo, sobre todo sabiendo lo que ese dinero os ha costado. Para poder ayudar hace falta primero tener derecho a ello, eso es. Estirad la pata, perros, si no estáis contentos. Nota 1. En francés en el original. Vuelta al texto. Se echó a reír. ¿No es eso, Dunia? No, no es eso, respondió Dunia con clara firmeza. Va, tú también, con buenas intenciones, gruñó mirándola poco menos que con odio y sonriéndole irónicamente. Debí tenerlo en cuenta. Bueno, lo que me dices es digno de elogio, mejor para ti. Y llegarás a tal límite que, si no lo pasas, serás desgraciada, y si lo pasas, quizás serás aún más desgraciada. Pero eso es absurdo, añadió irritado,
lamentando su involuntaria digresión. Lo único que quería decir, mamá, es que le pido perdón, concluyó secamente y con palabra entrecortada. Por Dios, Rhodia, estoy convencida de que cuanto haces está muy bien hecho, exclamó la madre, alegrándose de lo que su hijo decía. No esté tan convencida, repuso Raskolnikov contrayendo la boca con una sonrisa. Se quedaron silenciosos. Había algo forzado y tenso en aquella entrevista, en aquel silencio, en aquel modo de reconciliarse y de pedir perdón, y todos lo percibían. Parece que me tienen miedo, pensaba Raskolnikov, mirando de reojo a su madre y a su hermana. En efecto, Pulcheria Alexandrovna se sentía tanto más intimidada cuanto más callaba. Cuando no estaban aquí, las quería, no me cabe duda, se dijo. ¿Sabes, Rhodia? Marfa Petrovna ha muerto, exclamó de pronto Pulcheria Alexandrovna. ¿Qué Marfa Petrovna? ¡Ah, Dios mío! Marfa Petrovna Svidrigailova, tanto como te escribí de ella. Ah, sí, recuerdo. ¿Ha muerto? ¿De verdad ha muerto? Exclamó de súbito, estremeciéndose como si despertara. Pero, ¿es posible que haya muerto? ¿De qué? Figúrate que falleció de repente. Se apresuró a contestar Pulcheria Alexandrovna, animada por la curiosidad de que daba muestras su hijo. Por cierto que murió cuando te mandé la última carta, el mismo día. Imagínate que, según parece, ese hombre tan terrible fue la causa de su muerte. Dicen que le pegó de un modo espantoso. ¿Acaso vivían tan mal?, preguntó Raskolnikov dirigiéndose a la hermana. No, al contrario, él siempre se mostraba muy pacífico con ella, incluso atento. En muchos casos hasta era demasiado condescendiente con el carácter de su mujer. Y eso durante 7 años enteros. Resulta que, de improviso, perdió la paciencia. Así pues, no será un hombre tan horrible si ha resistido durante 7 años, según parece, tú le justificas, ¿verdad, Dunieshka? No, es un hombre horrible. No puedo imaginar nada más horrible, respondió Dunia, poco menos que estremeciéndose, frunciendo las cejas y quedándose pensativa. Le pegó por la mañana. Continuó apresurándose Pulcheria Alexandrovna. Después, ella ordenó enseguida preparar los caballos para ir a la ciudad tan pronto como hubiera comido, pues en aquellos casos siempre iba a la ciudad. Dicen que comió con mucho apetito, con la paliza encima. Ella tenía esa costumbre. Tan pronto hubo comido, para no demorar la salida, se dirigió inmediatamente al baño. Verás, parece que tomaba baños para curarse de no sé qué achaques. En la finca tienen un manantial de agua fría y en él se bañaba todos los días. Esta vez, entrar en el agua y tener un síncope fue todo uno. No tiene nada de extraño, comentó Zosimov. ¿Es que le había dado una gran paliza a su marido? Eso da lo mismo, contestó Dunia. Aunque la verdad, mamá, no sé cómo se le ha ocurrido contar semejante desatino, dijo súbitamente Raskolnikov, irritado y como al azar. Pero
hijo mío, no sabía de qué hablar, repuso con la mayor candidez Pulqueria Alessandrovna. Parece que todos me tenéis miedo, ¿no?, dijo Raskolnikov con una sonrisa contrahecha. Pues sí, es verdad, replicó Dunia, mirando cara a cara y severamente a su hermano. Al entrar en la escalera, mamá hasta se ha persignado. A Raskolnikov se le contrajo el rostro convulsivamente. «Ah, Dunia, ¿qué dices? No te enfades, Rodia, por favor». «¿Por qué hablas de ese modo, Dunia?», exclamó Pulqueria Alessandrovna. «Es cierto que cuando venía hacia aquí, en el vagón, me pasé todo el tiempo soñando con nuestro encuentro, con que nos íbamos a contar todas las cosas, y era tan feliz que ni el viaje me pareció largo. Pero, ¿qué digo? También ahora soy feliz. No sé por qué has hablado así, Dunia. Solo con verte, Rodia, ya soy feliz». «Basta, mamá», tartamudeó Raskolnikov turbado, sin mirar a su madre y apretándole la mano. «Ya tendremos tiempo de contarnos todo lo que queramos». No bien hubo dicho estas palabras, se quedó confuso y palideció. De nuevo la terrible sensación que había experimentado no hacía mucho le atravesó el alma con frío mortal. De nuevo comprendió y vio con claridad que acababa de decir una mentira horrible, que jamás podría hablar de cuánto guardaba su corazón, que jamás podría hablar de cuánto guardaba su corazón, que ni siquiera podría hablar de nada, nunca, con nadie. La impresión de aquel pensamiento atormentador era tan fuerte que Raskolnikov, por un instante, casi se olvidó de dónde estaba. Se levantó y, sin mirar a nadie, se dirigió hacia la salida de la habitación. «¿Qué haces?», gritó Razumijin, agarrándole por el brazo. Raskolnikov volvió a sentarse y se puso a mirar a su alrededor. Todos le contemplaban estupefactos. «¡Qué pesados sois!», exclamó repentinamente de modo inesperado. «Decid algo. ¿Por qué estáis sentados y mudos? Hablad de una vez. Vamos a hablar. Nos hemos reunido y callamos. Venga, decid alguna cosa». «Dios sea alabado. Temía que le diera lo de ayer», dijo Pulqueria Alessandrovna, haciendo la señal de la cruz. «¿Qué te pasa, Rodia?», preguntó, desconfiada, Avdotia Romanovna. Nada, que me he acordado de una tontería», respondió Raskolnikov y se echó a reír. «Bueno, si no es más que una tontería, yo mismo había pensado», balbució Zosimov levantándose del sofá. «Pero he de irme. Volveré quizá, si les encuentro aquí». Saludó y se fue. «Es una persona excelente», dijo Pulqueria Alessandrovna. «Sí, excelente. Es una bella persona, instruida, inteligente». Comenzó a decir Raskolnikov de pronto, con inesperada rapidez y con una viveza que no había manifestado hasta entonces. «No puedo recordar dónde le vi antes de caer enfermo. Me parece haberlo encontrado en alguna parte. Y este también es una buena persona», exclamó señalando a Razumijin. «¿Te gusta, Dunia?», preguntó a su hermana,
y de repente, sin saber por qué, se echó a reír. «Mucho», contestó Dunia. «Animal», le replicó sumamente confuso Razumихин, que se puso como un tomate y se levantó de la silla. Pulqueria Alexandrovna se sonrió levemente y Raskolnikov rompió a reír a carcajadas. «¿A dónde vas?» «También he de salir». «No has de salir, quédate. ¿O es que necesitas irte porque se ha ido Zosimov? No te vayas». «¿Qué hora es?» «Ya son las 12». «Qué reloj más bonito, Dunia». «¿Por qué estáis callados otra vez?» «El único que habla soy yo, nadie más que yo». «Es un regalo de Marfa Petrovna», contestó Dunia. «Un reloj muy caro», añadió Pulqueria Alexandrovna. «Ah, es muy grande, casi no parece un reloj de señora». «Así me gusta», replicó Dunia. «No es un regalo del novio», se dijo Razumихин, alegrándose sin saber por qué. «Creía que era un regalo de Lushin», comentó Raskolnikov. «No, aún no le ha regalado nada a Dunieshka». «Ah, ¿se acuerda mamá que yo estaba enamorado y quería casarme?», dijo Raskolnikov mirando a su madre, sorprendida del giro inesperado de la conversación y el tono con que él hablaba. «Ah, sí, hijo mío». Pulqueria Alexandrovna cambió una mirada con Dunieshka y con Razumихин. «Oh, sí, ¿qué puedo contar? Casi no me acuerdo. Estaba enferma», prosiguió como si, de pronto, volviera a quedarse pensativo, bajando la vista. «Muy enferma. Le gustaba dar limosna a los pobres y soñaba con entrar en un monasterio. Una vez se puso a llorar a lágrima viva cuando empezó a hablarme de ello. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Era feíta. La verdad, no sé por qué le tomé tanto afecto. Sería porque estaba siempre enferma. Me parece que, si hubiese sido coja o jorobada, aún la habría querido más». Sonrió con aire pensativo. «Sí, fue como un extravío de primavera». «No, eso era algo más que un extravío de primavera», repuso Dunieshka con vehemencia. Raskolnikov fijó su mirada tensa en su hermana, pero no oyó bien o no comprendió las palabras de ella. Luego, ensimismado en sus pensamientos, se levantó, se acercó a su madre, le dio un beso, volvió a su sitio y se sentó. «¿Aún ahora la quieres?», dijo Pulqueria Alexandrovna, enternecida. «¿A ella? ¿Ahora?». «Ah, sí, habla usted de ella». «No, todo eso pertenece al otro mundo. Y hace tanto tiempo». «Sí, y lo que ocurre en torno parece como si no ocurriera aquí». Miró atentamente a su madre y a su hermana. «Aquí estáis y parece que os estoy mirando desde 1000 versas de distancia. Pero, ¿por qué diablos hablamos de esto? ¿Por qué me lo preguntáis?», dijo Raskolnikov. Se calló, se mordió las uñas y volvió a sumirse en sus pensamientos. «Qué alojamiento más desagradable el tuyo, Rodia. Parece un ataúd», dijo de pronto Pulqueria Alexandrovna, rompiendo el silencio abrumador.
Estoy convencida de que si te has vuelto melancólico, se debe en gran parte a este cuartucho. A este cuartucho, contestó distraído. Sí, el cuartucho ha influido un poco. También he pensado en ello. Pero si supiera, mamá, qué pensamiento más extraño acaba usted de expresar, añadió de improviso, sonriendo de modo raro. Aquella compañía, su madre y su hermana, después de 3 años de no verse, y aquel tono familiar de la conversación cuando le era imposible hablar de ninguna cosa, le iban a resultar, finalmente, del todo insoportables. Había, sin embargo, un asunto que se debía resolver aquel día, de una u otra manera. Así lo había decidido Raskolnikov no hacía mucho, al despertarse. En aquel momento se alegraba de poder tratar del asunto para salir de aquella situación insoportable. Oye, Dunia, comenzó en tono muy serio y seco. Claro que te pido perdón por lo de ayer, pero considero deber mío recordarte otra vez que, en lo fundamental, no me retracto de lo que te dije. O yo o Lushin. Puede que yo sea un miserable, pero tú no debes serlo. Uno de los dos. Si te casas con Lushin, dejo de considerarte como hermana. Rodia, Rodia, lo mismo dijiste ayer, exclamó amargamente Pulqueria Alexandrovna. ¿Y por qué te estás llamando siempre miserable? No puedo soportarlo. Ayer hiciste lo mismo. Hermano, respondió Dunia con firmeza y sequedad. En todo esto hay un error de tu parte. Esta noche he estado pensando y he comprendido en qué consiste. Según parece, consideras que yo me sacrifico a alguien y por alguien. No hay nada de eso. Me caso pensando en mí misma, porque yo me encuentro en una situación difícil. Claro que me alegraré si, además, puedo ser útil a mi familia. Pero no es este el motivo fundamental de mi decisión. Miente, pensó Raskolnikov mordiéndose las uñas de rabia. La muy orgullosa. No desea reconocer que quiere convertirse en bienhechora. Oh, qué caracteres más ruines. Aman exactamente como si odiaran. Cómo os odio a todos. En suma, prosiguió Dunieshka, me caso con Piotr Petrovich porque de 2 males elijo el menor. Tengo la intención de cumplir honestamente cuanto espera de mí y, por tanto, no le engaño. ¿Por qué sonríes de esa manera? Se exaltó y la ira le brilló en los ojos. ¿Lo cumplirás todo?, preguntó Raskolnikov sonriendo mordaz. Hasta cierto límite. El procedimiento y las maneras con que Piotr Petrovich ha requerido mi mano me han mostrado qué es lo que necesita. Naturalmente tiene de sí una opinión quizá demasiado elevada, pero espero que también me estime. ¿Por qué te ríes otra vez? ¿Y tú por qué vuelves a sonrojarte? Mientes, hermana. Mientes a sabiendas, con terquedad femenina, por mantenerte solo en tus 13 ante mí. No puedes estimar a Lushin. Le he visto y le he hablado. Así pues, te vendes por dinero, y así, en todo caso, cometes una bajeza.
Estoy contento de que por lo menos seas capaz de sonrojarte. No es cierto, no miento, gritó Dunieska perdiendo la sangre fría. No me casaré con él sin estar convencida de que me estima y me aprecia. No me casaré con él sin estar firmemente convencida de que yo pueda estimarle. Por suerte puedo convencerme de ello con certeza, incluso hoy mismo. Un matrimonio así no es ninguna bajeza, como dices, y aunque tuvieras razón, aunque realmente me hubiera decidido a cometer una bajeza, ¿no es cruel hablarme como me hablas? ¿Por qué exiges de mí un heroísmo que quizá tú no tienes? Eso es despotismo y violencia. Si a alguien hundo, será solo a mí misma. Aún no he asesinado a nadie. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Por qué te pones tan pálido? Rodia, ¿qué te pasa, Rodia querido? Dios mío, ¿ves lo que has conseguido? Se desmaya, exclamó Pulqueria Alessandrovna. No, tonterías. No es nada. La cabeza se me ha ido un poco. No me he desmayado, no. La habéis tomado con los desmayos. Sí. ¿Qué quería decir? Ya. ¿De qué manera te convencerás hoy mismo de que puedes estimarle y de que él te aprecia, o algo así, como has dicho? Has dicho hoy, según creo, ¿o he oído mal? Mamá, enseñe a mi hermano la carta de Piotr Petrovich, dijo Dunieska. Pulqueria Alessandrovna entregó la carta con mano temblorosa. Raskolnikov la tomó con mucha curiosidad. De pronto, antes de desdoblarla, miró a Dunia como si estuviera sorprendido. «Qué raro», dijo lentamente, como fulminado de improviso por una nueva idea. ¿Por qué me sofoco de este modo? ¿A santo de qué este desasosiego? Cásate con quien quieras. Era como si hablara para sí mismo, pero pronunció las palabras en voz alta y se quedó unos momentos mirando a su hermana, como desconcertado. Por fin desdobló la carta, conservando aún el aspecto de persona sorprendida. Luego empezó a leer despacio y con atención. Leyó la carta 2 veces. Pulqueria Alessandrovna estaba particularmente inquieta y todos esperaban algo singular. «Me sorprende», comenzó a decir después de reflexionar un poco, entregando la carta a la madre, aunque sin dirigirse a nadie en particular. Entiende en pleitos, es abogado, su manera de hablar es un poco rebuscada y escribe como una persona sin instrucción. Todos se agitaron en sus asientos. Era una cosa muy distinta de la que esperaban. Así escriben todos, comentó Razumijin con palabra entrecortada. ¿La has leído? Sí. Se la hemos enseñado, Rodia. Le hemos pedido consejo esta mañana. Comenzó a decir Pulqueria Alessandrovna, llena de confusión. Es el estilo judicial, continuó Razumijin interrumpiéndola. Los papeles judiciales todavía se escriben así. ¿Judiciales? Sí, eso es, judicial, oficinesco. No es extraordinariamente indocto ni brilla por su perfección literaria. Oficinesco.
Piotr Petrovich no disimula que la falta de recursos le impidió recibir una buena instrucción e incluso se vanagloria de haberse abierto camino por sí mismo, aclaró Avdotia Romanovna, algo ofendida por el nuevo tono de su hermano. Bueno, si se vanagloria, motivos tendrá para ello, no digo lo contrario. Me parece, hermana, que te sientes ofendida porque de la carta he sacado esa observación frívola y crees que hablo adrede de esas pequeñeces para mortificarte. Todo lo contrario. En relación con el estilo, se me ha ocurrido una observación que no es superflua ni mucho menos. En la carta hay la siguiente expresión: no culpen más que a sí mismas de las consecuencias. Es muy significativa y clara. Os amenaza, además, con irse inmediatamente si yo me presento. Esa amenaza equivale a la de abandonaros a las dos si no sois dóciles. Abandonaros ahora que os tiene en Petersburgo. Dime, ¿qué te parece? Esta expresión de Lushin puede ofender tanto como si la hubiera escrito ese. Señaló a Razumijin. ¿Zosimov o alguno de nosotros? No, respondió Dunieshka animándose. He comprendido muy bien que la expresión es excesivamente ingenua y que él, probablemente, no domina la pluma. Tu observación es muy sensata, hermano. Ni siquiera esperaba. Está expresado en estilo judicial y en ese estilo no cabe escribir de otro modo. Quizá le haya resultado más grosero de lo que él hubiera querido. Con todo, he de desilusionarte un poco. La carta contiene otra expresión que es una calumnia bastante vil contra mí. Ayer yo di el dinero a una viuda tísica y desgraciada, no con el pretexto de ayudarla a sufragar los gastos del entierro, sino para el entierro, y no poniéndolo en manos de la hija, una joven, según él escribe, de conducta declarada. Ayer la vi por primera vez en mi vida, sino dándolo precisamente a la viuda. En eso veo un afán excesivamente prematuro de desacreditarme y de provocar una ruptura entre nosotros. Se expresa otra vez en estilo judicial, o sea, poniendo de manifiesto con excesiva claridad y con ingenua precipitación el fin que persigue. Es una persona inteligente, mas para obrar como es debido, la inteligencia por sí misma no basta. Tenemos, pues, una imagen del hombre y no creo que te tenga en mucha estima. Te lo digo tan solo con el propósito de ayudarte a ver claro, pues deseo sinceramente tu bien. Dunieshka no respondió. Su decisión estaba tomada y esperaba el anochecer. Así pues, ¿qué decides, Rodia?, preguntó Pulcheria Alexandrovna, más preocupada aún por el tono expeditivo adoptado de improviso por su hijo. ¿Qué es eso de decides? Ya lo has visto. Piotr Petrovich escribe que no te encuentres con nosotras por la tarde y que él se irá si tú te presentas. ¿Estarás? No soy yo quien lo ha de decidir, sino en primer lugar usted, si esa exigencia de Piotr Petrovich le resulta ofensiva o no. En segundo lugar, Dunia ha de considerar si tampoco la ofende. Por mi parte, haré lo que más os convenga.
añadió secamente. Dunieshka ya lo ha decidido y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Se apresuró a decir Pulcheria Alexandrovna. He decidido pedirte, Rodia, pedirte con insistencia que de ningún modo faltes a esa entrevista, dijo Dunia. ¿Irás? Iré. Le ruego que esté con nosotras a las 8, añadió dirigiéndose a Razumijin. Mamá, invito también a Dmitri Petrovich. Muy bien hecho, Dunieshka. Que sea como habéis decidido, añadió Pulcheria Alexandrovna. Me será más llevadero. No me gusta fingir ni mentir. Mejor será que se diga la verdad. Y que Piotr Petrovich se enoje si quiere. Está bien, gritó alegremente Zosimov, saludando a los que acababan de entrar. Había llegado hacía unos 10 minutos y se había sentado en un extremo del sofá como el día anterior. Raskolnikov estaba en el otro extremo completamente vestido y hasta cuidadosamente lavado y peinado, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. La habitación se llenó de gente, pero Nastasia se las arregló para poder entrar siguiendo a los visitantes y se puso a escuchar. En efecto, Raskolnikov estaba casi del todo bien, sobre todo en comparación con el día anterior, aunque muy pálido, distraído y taciturno. Su aspecto hacía pensar en una persona herida o aquejada de algún dolor físico muy intenso. Tenía las cejas contraídas, los labios apretados y los ojos brillantes. Hablaba poco y de mala gana, como si le costara un gran esfuerzo o como si cumpliera alguna obligación, y de vez en cuando se traducía cierta zozobra en sus movimientos. No le faltaba más que algún vendaje o algún trozo de tafetán para que su parecido fuese total con un hombre al que, por ejemplo, le madura un tumor, se ha herido la mano o sufre algo por el estilo. Sin embargo, aquel rostro sombrío y pálido se iluminó por un instante, como tocado por un rayo de luz, cuando entraron la madre y la hermana. Pero ello solo sirvió para añadir a la expresión del semblante una especie de tormento más concentrado en lugar de la melancólica dispersión anterior. La expresión luminosa se apagó pronto y el tormento quedó. Y Zosimov, que observaba y estudiaba a su paciente con el ardor juvenil del médico que da los primeros pasos en el ejercicio de su profesión, notó muy sorprendido en Raskolnikov, en vez de alegría por la llegada de su madre y de su hermana, una penosa y encubierta decisión de soportar durante 1 hora o más una tortura inevitable. Vio luego que casi todas las palabras de la conversación que siguió parecían rozar y enconar alguna herida del paciente, pero al mismo tiempo se hizo cruces de la manera que Raskolnikov sabía dominarse y disimular sus sentimientos, mientras que el día anterior se ponía furioso por una palabra cualquiera, como un monomaníaco. Sí, yo mismo veo que estoy casi bien del todo, dijo Raskolnikov besando, afable, a su madre y a su hermana, con lo que Pulcheria Alexandrovna se puso radiante. Y no lo digo ya como lo decía ayer, añadió dirigiéndose a Razumijin y estrechándole amigablemente la mano.
Hasta me he sorprendido al encontrarle hoy en tan buen estado. Empezó a decir Zosimov, muy contento de que hubieran llegado Razumijin y las dos damas, pues en 10 minutos había tenido tiempo de perder el hilo de la conversación con su enfermo. Si la cosa sigue así, dentro de 3 o 4 días se encontrará exactamente como antes, o sea, como hace 1 mes o 2, o quizá 3, pues esto empezó y se preparó desde lejos, Reconozca ahora que quizá usted mismo ha tenido la culpa, ¿no?, añadió con prudente sonrisa, como si temiera aún irritarle con alguna cosa. Es muy posible, contestó fríamente Raskolnikov. Lo digo, se echó a reír. ¿No es eso, Dunia? No, no es eso, respondió Dunia con clara firmeza. Va, tú también, con buenas intenciones, gruñó mirándola poco menos que con odio y sonriéndole irónicamente. Debí tenerlo en cuenta. Bueno, lo que me dices es digno de elogio, mejor para ti. Y llegarás a tal límite que, si no lo pasas, serás desgraciada, y si lo pasas, quizás serás aún más desgraciada. Pero eso es absurdo, añadió irritado, lamentando su involuntaria digresión. Lo único que quería decir, mamá, es que le pido perdón, concluyó secamente y con palabra entrecortada. Por Dios, Rodia, estoy convencida de que cuanto haces está muy bien hecho, exclamó la madre, alegrándose de lo que su hijo decía. No esté tan convencida, repuso Raskolnikov, contrayendo la boca con una sonrisa. Se quedaron silenciosos. Había algo forzado y tenso en aquella entrevista, en aquel silencio, en aquel modo de reconciliarse y de pedir perdón, y todos lo percibían. Parece que me tienen miedo, pensaba Raskolnikov, mirando de reojo a su madre y a su hermana. En efecto, Pulcheria Alexandrovna se sentía tanto más intimidada cuanto más callaba. Cuando no estaban aquí, las quería, no me cabe duda, se dijo. ¿Sabes, Rodia? Marfa Petrovna ha muerto, exclamó de pronto Pulcheria Alexandrovna. ¿Qué Marfa Petrovna? ¡Ah, Dios mío! Marfa Petrovna Svidrigailova, tanto como te escribí de ella. Ah, sí, recuerdo. ¿Ha muerto? ¿De verdad ha muerto?, exclamó de súbito, estremeciéndose como si despertara. Pero, ¿es posible que haya muerto? ¿De qué? Figúrate que falleció de repente. Se apresuró a contestar Pulcheria Alexandrovna, animada por la curiosidad de que daba muestras su hijo. Por cierto que murió cuando te mandé la última carta, el mismo día. Imagínate que, según parece, ese hombre tan terrible fue la causa de su muerte. Dicen que le pegó de un modo espantoso. ¿Acaso vivían tan mal?, preguntó Raskolnikov dirigiéndose a la hermana. No, al contrario, él siempre se mostraba muy pacífico con ella, incluso atento. En muchos casos hasta era demasiado condescendiente con el carácter de su mujer. Y eso durante 7 años enteros. Resulta que, de improviso, perdió la paciencia. Así pues, no será un hombre tan horrible si ha resistido durante 7 años, según parece, tú le justificas, ¿verdad, Dunieshka?
No, no, es un hombre horrible. No puedo imaginar nada más horrible, respondió Dunia, poco menos que estremeciéndose, frunciendo las cejas y quedándose pensativa. Le pegó por la mañana. Continuó apresurándose Pulqueria Alessandrovna. Después, ella ordenó enseguida preparar los caballos para ir a la ciudad tan pronto como hubiera comido, pues en aquellos casos siempre iba a la ciudad. Dicen que comió con mucho apetito, con la paliza encima. Ella atentamente, como si estuviera cumpliendo alguna formalidad o recitara una lección aprendida de memoria. Tan pronto como me he despertado quería ir a veros, pero me ha entretenido la ropa. Ayer me olvidé de decirle a ella, Anastasia, que lavara unas manchas de sangre. Hace un momento que he acabado de vestirme. ¿Unas manchas de sangre? ¿Qué sangre?, preguntó alarmada Pulqueria Alessandrovna. Nada, no se preocupe. Ayer, cuando iba por la calle delirando un poco, me encontré con un hombre al que acababan de atropellar, un funcionario. ¿Delirabas? Si lo recuerdas todo, dijo Razumихин interrumpiéndole. Es cierto, contestó Raskolnikov como si lo hiciera con singular concentración. Lo recuerdo todo, hasta los más pequeños detalles, pero es curioso. No puedo interpretar bien por qué hice esto o aquello, por qué fui a un sitio o a otro, y por qué dije tal cosa o la otra. Este es un fenómeno muy conocido, terció Zosimov. A veces se ejecuta un acto con gran maestría y habilidad sin igual, pero se halla alterada la dirección de las acciones. Su raíz, que depende de distintas impresiones morbosas. Es como si se soñara. Quizá es lo mejor que me tenga casi por loco, pensó Raskolnikov. Me parece que eso le puede ocurrir también a una persona sana, dijo Dunieshka mirando inquieta a Zosimov. La observación es bastante justa, contestó este último. En ese sentido, todos nosotros, con mucha frecuencia, somos casi como dementes, aunque con la pequeña diferencia de que los enfermos están algo más perturbados que nosotros, por lo cual es necesario distinguir la línea divisoria. Pero es verdad que el hombre armónico casi no existe. Se encontrará uno por cada docena y quizá por cada centena de mil, y aún en ejemplares bastante débiles. Al oír la palabra perturbados, que empleó por descuido Zosimov al hablar de su tema preferido, todos fruncieron el ceño. Raskolnikov permanecía sentado como si no prestara atención a nada, pensativo y con una extraña sonrisa en los pálidos labios. Continuaba meditando algo. Bueno, pero ¿qué contabas de un hombre aplastado? Te he interrumpido, se apresuró a decir Razumихин. ¿Qué? Exclamó Raskolnikov como si despertara. Sí, pues que me manché de sangre cuando ayudé a trasladarlo a su domicilio. A propósito, mamá, ayer hice una cosa imperdonable. Verdaderamente había perdido la cabeza. Di ayer todo el dinero que me enviasteis a su mujer para el entierro. Ahora es viuda, está tísica, da pena, con 3 pequeñuelos huérfanos, hambrientos. En la casa no tienen ni un mendrugo de pan. Aún hay una hija.
Quizá vosotras mismas lo habríais dado si hubierais visto, pero reconozco que no tenía yo ningún derecho a hacerlo, sobre todo sabiendo lo que ese dinero os ha costado. Para poder ayudar hace falta primero tener derecho a ello, eso es. Estirad la pata, perros, si no estáis contentos. Nota 1. En francés en el original. Vuelta al texto. Contenta y agradecida, estrechó cálidamente la mano que le tendían. Por vez primera se dirigía a ella después de la escena del día anterior. El rostro de la madre se iluminó de gozo y felicidad ante la reconciliación definitiva y muda de los hermanos. Por esto le quiero yo, murmuró Razumijin con su inclinación a exagerar, moviéndose enérgicamente en su silla. Tiene un modo de conducirse. Qué bien le sale todo, pensaba la madre. Qué impulsos más nobles los suyos. Con qué delicadeza y con qué sencillez ha puesto fin a la desagradable situación de ayer con su hermana. Le ha bastado tender la mano en un momento como este y mirarla con afecto. Qué hermosos ojos tiene y qué magnífico su semblante. Es más hermoso incluso que Dunieska. Pero, Dios mío, qué traje el suyo, qué mal vestido va. Es horrible. Hasta Vasia, el mozo de la tienda de Afanasi Ivanovich, viste mejor. Me arrojaría a sus brazos, sí, le estrecharía entre los míos y me pondría a llorar. Pero tengo miedo, tengo miedo. Qué extraño es, Dios mío. Habla con dulzura, sí, pero tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Ah, Rodia, dijo súbitamente, apresurándose a responder a la observación de su hijo. No puedes imaginar cuán desgraciadas nos sentimos Dunia y yo ayer. Ahora que todo ha pasado y volvemos a ser felices, te lo puedo contar. Figúrate que venimos corriendo aquí poco menos que directamente del vagón para abrazarte. Y esa mujer... Ah, sí, aquí está. Buenos días, Nastasia. De pronto Nastasia nos dice que estás enfermo, que guardabas cama, con fiebre, que acababas de escabullirte a la calle, que delirabas y que te estaban buscando. No puedes imaginar cuál fue nuestra angustia. Enseguida recordé la trágica muerte del teniente Potanchikov. Tú no lo recuerdas, Rodia, conocido nuestro y amigo de nuestro padre. También huyó a la calle con fiebre y delirando y se cayó a un pozo. No lo pudieron sacar hasta el día siguiente. Nosotras, naturalmente, aún lo veíamos todo más negro. Pensamos correr en busca de Piotr Petrovich para que con su ayuda, pues estábamos solas, completamente solas, añadió con voz lastimera. De súbito se quedó cortada, recordando que todavía era bastante peligroso hablar de Piotr Petrovich, a pesar de que volvemos a ser todos completamente felices. Sí, todo eso naturalmente es muy lamentable, balbució en respuesta Raskolnikov, pero con tal aspecto de persona distraída y casi indiferente que Dunieska le miró perpleja. ¿Qué quería decir? Continuó haciendo un esfuerzo para recordar. Ah, sí, por favor, mamá, y tú también, Dunieska, no creáis que esperaba a que vinierais antes de ir a veros hoy.
«Pero, ¿qué cosas tienes, Rodia?», exclamó Pulqueria Alessandrovna, también sorprendida. «¿Qué le pasa? ¿Habla con nosotras por cumplir con una obligación o qué?», pensó Dunyezhka. «Hace las paces, pide perdón exacto», prosiguió Zosimov satisfecho, «porque su restablecimiento total depende casi exclusivamente de usted mismo. Ahora que es posible conversar con usted, quisiera imbuirle la idea de que es necesario eliminar las causas iniciales o las causas que se hallan en la raíz del mal y que lo han engendrado. Si lo hace así, acabará de curar, si no, aún podría ser peor. Yo no sé cuáles son esas causas iniciales, pero usted debe conocerlas, porque es persona inteligente y no hay duda de que se ha observado a sí mismo. A mí me parece que el comienzo de su perturbación coincide en parte con su salida de la universidad. Usted no puede estar desocupado, y por eso creo que le será de gran ayuda trabajar y hacer cuanto pueda para alcanzar el objetivo que se señale. Sí, tiene usted razón. Verá, pronto ingresaré en la universidad y entonces todo marchará sobre ruedas». Zosimov, que había empezado a dar aquellos prudentes consejos en parte pensando impresionar a las damas, se quedó naturalmente algo perplejo cuando, al acabar su discurso, percibió en el rostro de su paciente una sonrisa burlona. No fue más que un instante. Pulqueria Alessandrovna se puso a dar las gracias a Zosimov, en particular por la visita que les había hecho por la noche en sus aposentos. «¿Cómo? ¿Fue a veros por la noche?», preguntó Raskolnikov con cierta inquietud. «¿Tampoco habéis dormido después del viaje?». «Bah, Rodia, fue antes de las 2. En casa, Dunia y yo nunca nos acostábamos antes de esa hora». «Tampoco sé cómo manifestarle mi agradecimiento», prosiguió Raskolnikov, poniéndose de pronto sombrío y bajando la mirada. «Dejando aparte la cuestión de dinero, perdone que lo recuerde», añadió dirigiéndose a Zosimov, «no puedo comprender qué me ha hecho merecedor de la particular atención que me dispensa. Sencillamente no lo comprendo y me resulta incluso penoso no comprenderlo. Se lo confieso con sinceridad». «No se preocupe usted», dijo Zosimov riéndose con cierta afectación. «Suponga que es mi primer paciente. El médico que empieza a ejercer estima a sus primeros pacientes como si fueran hijos propios. Hay médicos que casi llegan a enamorarse de ellos. Yo no puedo aún afirmar que tengo muchos pacientes». «Nada digo de ese», añadió Raskolnikov señalando a Razumijin, «que de mí solo ha recibido insultos y quebraderos de cabeza». «Es mentira. Estás hoy sentimental», gritó Razumijin. Si hubiera sido más sagaz, se habría dado cuenta de que no se trataba de ningún estado de ánimo sentimental, sino de algo muy distinto. Lo percibió, empero, Avdotia Romanovna, que observaba atenta e inquieta a su hermano. «De usted, mamá, no me atrevo ni a hablar», prosiguió Raskolnikov como si recitara una lección aprendida de memoria desde la mañana. «Solo hoy he podido hacerme cargo de lo mucho que ayer debieron de sufrir esperando mi regreso». Después de haber dicho estas palabras, de súbito, callado y con una sonrisa, tendió la mano a su hermana.
pero aquella vez se reflejó en su sonrisa un sentimiento auténtico, no fingido. Dunia, contenta